Egunon guztiei, ongi etorriak webinar honetara, eskerrik asko, hemen izateagatik. Orain hasiera emango diogu Marie Sklodowska Curie programaren barruan, postdoctoral fellowship programaren inguruko webinariora. Eta honetarako gustatuko litzaidake hizlariak gonbidatzea. ¿Podéis, por favor, Xavi, Daniel, Sein y Juan Francisco, encender vuestras cámaras? Bienvenidos a todos. Gracias por participar en este webinario sobre el programa Postdoctoral Fellowship dentro de las acciones de Marie Sklodowska Curie. Bueno, vamos poco a poco. Yo creo que ya se va conectando la gente. Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Hoy tenemos aquí, por una parte, a Xavi Ecaut, a ver, el apellido siempre me cuesta, que es el National Contact Point del programa Marie Sklodowska Curie. Xavi, ongi etorria, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con todas nosotras y nosotros. También tenemos a Juan Francisco Ayala. Juan Francisco Ayala es investigador de este programa, está en la UPV-HU. Juanfra, muchas gracias también por participar. Y también tenemos a Daniel Mantione. Daniel Mantione es investigador Ikerbas en el Polimat y en la UPV-EHU y nos va a contar su visión desde lo que es ser evaluador. Bienvenido y eskerrik asko por estar aquí, Daniel. Gracias a vosotros. Sí. Y bueno, por último tenemos a Shane Reilly. Este es un webinario que organizamos conjuntamente Ikerbas con la UPV-EHU. Shane Reilly es de la Oficina de Proyectos Europeos y, bueno, aparte de organizar conjuntamente el webinario, bueno, es importante también que le pongáis cara porque cualquier duda que tengáis o cualquier necesidad que tengáis con este programa, está la Oficina de Proyectos Europeos para la gente que tenéis previsto ir a la UPV-HU. Así que sí, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Sí. Vamos a dar comienzo, solamente un par de cosas. Vamos a grabar el webinario. Entonces, bueno, una vez de que finalice el webinario va a estar disponible a través de nuestras redes sociales y de la página web de Ikerbas. Y la idea que tenemos es que después, bueno, Xavi nos va a explicar el programa. A continuación, Juanfran nos va a contar lo que es la visión de una persona que ha conseguido este proyecto para que veáis que es posible conseguirlo. Y por último, Daniele nos va a dar la visión de lo que es ser evaluador. Vais a tener oportunidad de hacer preguntas. Para ello os vamos a pedir que en la parte de abajo hay un apartado que pone preguntas y respuestas, que pongáis allí las preguntas y yo se las voy a ir transmitiendo a ellos, pero al final eso va a haber un espacio para ello. Y yo creo que sin más dilación te vamos a dar la palabra, ¿vale, Xavi? Os voy a pedir al resto que por favor apaguéis la cámara, apaguéis el sonido y Xavi, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Voy a proceder a compartir. Estaréis viendo mi pantalla ahora y si hago esto, espero que estéis viendo correctamente la presentación. Pues nada, vamos a ir directamente al asunto porque es verdad que se puede alargar un poco y he prometido que iba a respetar escrupulosamente el tiempo que se me ha concedido. Entonces, voy a empezar explicando, como suele siendo habitual cuando intervenimos los puntos nacionales de contacto, algunas generalidades del programa, pero que son relevantes de cara a lo que es la preparación de las propuestas. Entonces, como sabréis, las acciones Marie Sklodowska Curie pues son proyectos de investigación, es decir, la ciencia excelente es fundamental, de hecho se ubica dentro del pilar de ciencia excelente en el actual programa Marco, en Horizonte Europa. Pero un elemento súper importante que hay que tener en cuenta a la hora de embarcarse en la preparación de una propuesta ganadora de Marie Curie, y las Postdoctoral Fellowships no son excepción, es que aparte del proyecto de investigación, también es un proyecto de formación en investigación y en habilidades transversales. Hay tres dimensiones fundamentales también al programa, que son la movilidad internacional, que de hecho viene dada casi de facto por los criterios de elegibilidad para poder participar en
en esta convocatoria, y luego también hay que tener en cuenta, intentar incluir de la mejor manera posible, pues elementos de interdisciplinaridad y elementos de intersectorialidad. Como os decía, la ciencia abierta está, o sea, la ciencia excelente está en la base de todo el programa Marie Sklodowska-Curie, y esto lo hace, yo creo, particularmente interesante para el personal investigador, porque es una convocatoria que, como sabréis, es absolutamente abierta, es decir, está completamente abierta a cualquier área del conocimiento. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que una vez que se prepare la propuesta, hay que presentarla en alguno de los 8 paneles que estáis viendo ahí. Pero en principio, como os digo, tiene cabida cualquier área del conocimiento. Otro elemento común de todas las acciones Marie Curie, y también importante a tener en cuenta pensando en qué es lo que se propone hacer en las propuestas, es que funciona con lo que se llama costes unitarios. Por concepto, las Marie Sklodowska-Curie Actions se financian al 100% y las Postdoctoral Fellowships no son una excepción, pero como veremos luego en el caso concreto de cómo aplica en las Postdoctoral Fellowships, esto lo que significa que vaya a costes unitarios es que hay unas determinadas categorías, una parte que es básicamente para el personal investigador, para lo que es el pago del salario, y luego una parte de costes institucionales que tienen que ver pues, para facilitar la implementación del proyecto. Y esos son cantidades cerradas y lo único que varía es la duración del proyecto. Entonces, como digo, financiación al 100%, pero teniendo en cuenta que es una bolsa cerrada y lo que tenéis que proponer son proyectos realistas que se puedan llevar a cabo, implementar con los recursos concedidos por la acción. Y un poquito de terminología de las instituciones, porque quien es, digamos, el beneficiario, la beneficiaria oficial de la ayuda, es decir, quien tiene el compromiso contractual con la Comisión Europea, que es quien financia, son las instituciones. Y a nivel de las instituciones encontramos 2 posibles formas de participar. Una como beneficiarios, que como os digo, sería quien firmaría, tendría el acuerdo contractual con la Comisión Europea y sería quien recibiría la financiación, y a través de esa financiación pues procedería a ofrecer la contratación al personal investigador postdoctoral en el caso de las Postdoctoral Fellowships y haría la gestión de todos los costes institucionales. Y además veremos que puede haber otras instituciones participando en estos proyectos con este formato de Associated Partners. Y los Associated Partners, bueno, veis ahí que los beneficiarios, en el caso de las Postdoctoral Fellowships, son siempre entidades que estén ubicadas en Estados miembros de la Unión Europea o países asociados a Horizonte Europa, que esto no es del todo correcto, pero digamos que para que nos entendamos de una manera así genérica es Europa en general, a grosso modo, y las entidades asociadas pueden estar ubicadas en cualquier parte del mundo y normalmente lo que hacen este tipo de entidades asociadas es pues, ofrecer, son instituciones de acogida para las estancias, para los secondments, o bien contribuyen pues, para elementos de formación del personal investigador que se necesiten para llevar a cabo el proyecto de investigación. Luego vemos cómo funciona exactamente en Postdoctoral Fellowships. Y finalmente, muy importante, estoy hablando de instituciones y que tengáis claro que tanto beneficiarios como Associated Partners pueden ser tanto del sector académico como del sector no académico. Y aquí simplemente resaltar, el sector académico evidentemente son las universidades, tanto públicas como privadas, son también los centros de investigación públicos y las organizaciones internacionales de interés europeo. Y el sector no académico, por supuesto, incluye, digamos, lo que podríamos entender como industria, las compañías, pero tened en cuenta que va mucho más allá de eso. O sea, también estamos hablando de administraciones públicas, estamos hablando de ONGs, según la naturaleza también podrían ser hospitales o museos. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas de las preguntas que os podrán surgir en un momento dado es cómo incluyo ese elemento de intersectorialidad dentro de mi propuesta de Marie Curie. Pues eso, que os acordéis que no solo estamos hablando de la industria, de las compañías. Este es el calendario que tenemos para la convocatoria de PF. En realidad todavía no está abierta la convocatoria porque estaba prevista originalmente para que abriera el 9 de abril, pero finalmente va a abrir el 8 de mayo, aunque sí os puedo confirmar que a día de hoy en el portal, en el Funding and Tenders Portal, ya está disponible tanto digamos, los templates de las propuestas en PDF como la guía del solicitante, que es un documento fundamental por donde hay que empezar cualquier persona que se enfrente por primera vez a esta propuesta, o incluso aunque sea una resubmission,
pues que es la documentación clave para confirmarlo. Hasta donde yo he podido ver no hay grandes novedades, porque Marie Curie en general es un programa muy estable históricamente, y estas acciones individuales, actualmente llamadas Postdoctoral Fellowships, no son una excepción. Entonces, ya entrando en materia, ¿qué estamos buscando a través de una Postdoctoral Fellowship? Pues un poco alineado con lo que os comentaba al principio de las generalidades del programa, estos son proyectos que llamaríamos individuales, y lo pongo entre comillas a propósito, porque es verdad que, digamos, la forma habitual en la que se prepara una postdoctoral fellowship es que un investigador o una investigadora postdoctoral que es elegible para esto diseña un programa de investigación. Pero como voy a hacer hincapié varias veces, y a lo mejor luego tanto desde el lado de la evaluación como en el caso práctico también lo mencionan, esto al final es un equipo quien participa aquí. Entonces es, como veremos luego, el candidato o candidata postdoctoral con su correspondiente supervisor o supervisora, y las instituciones que participan, todo tienen que montar, digamos, un pack perfecto que convenzan que es la combinación perfecta para para llevar a cabo el proyecto de investigación propuesto. Y los objetivos, pues evidentemente, es hacer una ciencia excelente, obtener unos resultados de investigación y de innovación excelentes, pero, como os decía, también muy importante, ese impacto sobre el candidato o candidata fellow en su carrera profesional. Es decir, cómo esta acción va a convertir a esta persona en un investigador o una investigadora mejor, o le va a facilitar en su siguiente paso en una etapa, en su etapa profesional. A ver, que ahora no pasa. Hay dos modalidades de postdoctoral fellowships. Por un lado tenemos las European Fellowships, los proyectos postdoctorales europeos, y por otro lado tenemos los proyectos postdoctorales globales o las Global Fellowships. En el caso de las European Fellowships, son proyectos que tienen una duración de entre 12 y 24 meses, que tienen lugar en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país asociado a Horizonte Europa, al programa Marco, es decir, en Europa de manera genérica. Y durante estos 12-24 meses se puede plantear como parte de ese proyecto en cualquier momento secondments, estancias, de hasta un tercio de la duración total del proyecto, es decir, a máximos. En un proyecto de 24 meses se podría plantear hasta 8 meses de secondment de estancia en un associated partner, que en este caso podría estar ubicado en cualquier parte del mundo. Y recordaros que cuando hablamos de instituciones estamos hablando tanto de sector académico como de no académico. Y el caso de las globales es bastante similar, en el sentido de que tienes una primera fase también de 12 a 24 meses, como es el caso de las europeas, pero estos 12 a 24 meses es lo que es la fase de salida en un tercer país, es decir, en un país que no sea ni Estado miembro ni país asociado. Y luego hay una fase obligatoria de retorno a la institución, a tu host institution principal, que estaría en Europa. Cosas a tener en cuenta a la hora de preparar la propuesta. En una misma candidatura, un investigador o una investigadora postdoctoral solo puede participar o bien en una propuesta de European Fellowship o bien en una propuesta de Global Fellowship. No se pueden presentar las dos. Y además hay una restricción al reenvío de propuestas. Si alguno de vosotros o vosotras participasteis el año pasado en la convocatoria de 2024 y no obtuvisteis financiación, pero obtuvisteis una nota mayor del 70%, que es el límite oficial para ser elegible para recibir financiación, pues si obtuvisteis más del 70%, podríais volver a presentarla tal cual, básicamente, pues abordando las debilidades o actualizando lo que fuera relevante para este año, pero se podría reenviar la propuesta del año pasado. En cambio, si la nota obtenida fue menor del 70%, ahí no se puede reenviar esa propuesta. Hay que enviar, el investigador o la investigadora podría participar, pero con una propuesta distinta. Y distinta básicamente significa romper ese binomio de investigador y institución de acogida. Y no he mencionado, por cierto, que ahora lo veo ahí, que aparte de las estancias dentro de esos 12-24 meses de las europeas o de esos 12-24 meses de la fase de salida de las globales, también existe un elemento que se llama placement, non-academic placement, que es otro tipo de estancia que se puede plantear como parte del proyecto al final de la duración normal de los proyectos. Y podrían tener una duración máxima de 6 meses y en este caso sí tendría que tener lugar sí o sí en una entidad no académica, en un Estado miembro o en un país asociado.
Comentaros un par de cositas también que os puede surgir y que lo veréis a lo largo de, bueno, una de ellas probablemente no la veréis si estáis solicitando para ir a Euskadi en este caso, que son las ERA Fellowships y los proyectos Euratom. A la hora de preparar una postdoctoral fellowship, si vuestro país de destino fuera uno de los países que se llaman widening, que esto lo podéis encontrar por internet quiénes son, que son una serie de países asociados y de estados miembros que de alguna manera se les está dando un apoyo extra para desarrollar sus ecosistemas de I+D+I, pues si vuestro lugar de destino fuera uno de estos países widening, y pasarais toda la evaluación, obtuvierais una nota muy alta, pero no llegarais al límite de la financiación disponible, digamos que existe una opción de reválida, de repesca, si queréis, que son las ERA Fellowships. Como digo, solo en los países widening como lugar de destino y solo en las European Fellowships. Entonces, lo que podría pasar es que si vais a uno de estos países, pues por ejemplo Bulgaria, no obtenéis la financiación, os quedáis justo al límite, podríais ser repescados para una ERA Fellowship que vendría financiado a través de otra parte del programa marco, que es el programa de widening. Esto no tiene, digamos, ninguna, desde el lado del solicitante es más o menos transparente, simplemente a la hora de ir preparando la propuesta habrá una parte de los formularios donde se os preguntará si queréis optar a esta ERA Fellowship. Y el otro elemento que veis ahí, que es el programa Euratom. Euratom es un programa de financiación europea completamente distinto a Horizonte Europa, y el acuerdo que hay entre Horizonte Europa y Euratom en el marco de las Postdoctoral Fellowships es que si hacéis una propuesta de investigación que esté alineada con las actividades de investigación e innovación de Euratom, a lo largo de la preparación de la propuesta, de nuevo, de los formularios administrativos, habrá una cajita que os preguntarán si es el caso de vuestra propuesta, y si fuera que sí, seguiríais igual que con las ERA Fellowships, la evaluación sería exactamente igual, seguiríais exactamente el mismo proceso de evaluación que todas las candidaturas de PF, pero lo que podría suceder es que si sale elegida vuestra propuesta para ser financiada, en vez de salir de la bolsa de Horizonte Europa, saldría de la bolsa de Euratom, lo cual, pues bueno, es bueno para el programa Marie Curie porque significa que le quitamos dinero a Euratom y alguien más se podrá beneficiar de los fondos Marie Curie. Entonces, simplemente que tengáis presente que existen, digamos, estas dos conexiones con las Postdoctoral Fellowships, pero que desde el lado del solicitante, como os digo, en realidad no es más que marcar una cajita porque el resto funciona exactamente igual. Os he comentado las instituciones, simplemente un pequeño recordatorio. Vamos a tener al beneficiario tanto en las European Fellowships como las Global Fellowships en Europa. Es una institución ubicada en Europa. Esta sería la entidad beneficiaria, que es quien recibiría los fondos, quien firmaría el Grant Agreement, recibiría los fondos y llevaría a cabo la contratación del investigador o la investigadora postdoctoral, que esta entidad puede estar en cualquier sector, y luego como entidades asociadas tendríamos principalmente las entidades del tercer país en el caso de las Global Fellowships. Y es importante que tengáis en cuenta que la única carta de compromiso que se solicita a día de hoy es una carta de compromiso de esa institución del tercer país en el caso de que optéis o estéis preparando una Global Fellowship. ¿Y qué criterios de elegibilidad hay desde el lado del investigador o la investigadora postdoctoral? Pues Marie Curie en general, el programa, y Postdoctoral Fellowships en concreto, está orientada, digamos, a lo que llamaríamos postdoctorales tempranos. Es decir, no es para gente que está todavía en etapas relativamente tempranas de su carrera en investigación postdoctoral. Por lo tanto, evidentemente es para postdocs. El primer criterio de elegibilidad es que esta persona tiene que tener un título de doctor. Todos los criterios de elegibilidad de hecho se miden exactamente a fecha de cierre de la convocatoria, que como habéis visto antes es a 9 de septiembre de 2025. Y además, aparte de tener el título de doctor, hay un límite de experiencia que es lo que os estaba comentando. Como máximo se puede tener 8 años de experiencia de dedicación plena, de full-time experience, en investigación postdoctoral, es decir, 8 años desde la obtención del título de doctor
trabajando como investigador postdoctoral, porque como veis ahí, si pues 9 de septiembre de 2025, 8 años para atrás, pues 9 de septiembre de 2017, todo el mundo que haya obtenido su título de doctor o doctora pasado el 9 de septiembre de 2017 es automáticamente elegible, o sea, cumple con el criterio de experiencia. Si alguno de vosotros lo obtuvisteis antes, tenéis que ver si aplican alguna de las excepciones que veremos justo a continuación. Y finalmente que tengáis en cuenta que también hay una pequeña restricción de nacionalidad en el caso de las globales. En el caso de las European Fellowships, cualquier nacionalidad puede participar, no hay restricción de ningún tipo, pero en el caso de las globales sí aplica una restricción porque en principio están completamente abiertas a cualquier nacional de un Estado miembro de la UE o de un país asociado a Horizonte Europa, o sea, de una nacionalidad europea, pero en el caso de nacionales de terceros países, solo podrían ser elegibles o solo podrían presentar una Global Fellowship si demostraran que son o han sido residentes de larga duración en uno de estos Estados miembros de la Unión Europea o en un país asociado. Y residente de larga duración significa más de 5 años continuos en uno de estos países. Y lo último, y digamos que antes os he comentado que la dimensión internacional venía, digamos, de facto en la participación, pues esto viene a través de la regla de movilidad, que es una regla común a prácticamente todos los programas de Marie Curie. Y es que cualquier persona, o sea, el país de destino que se seleccione para implementar vuestro proyecto postdoctoral, no podéis haber estado en ese país en más de 12 meses a lo largo de los últimos 36 meses. Excepciones a la actividad postdoctoral, como os comentaba. Hay algunas que vienen predefinidas, como es el caso de las bajas de maternidad, en el que automáticamente a cualquier investigadora postdoctoral que se presente, de esa experiencia postdoctoral se les descuenta 18 meses por hijo o hija nacida. En el caso de las bajas de paternidad, aplicaría digamos, la baja de paternidad en la que se haya incurrido, o sea, el tiempo real de baja de paternidad que se haya incurrido, y, por supuesto, todas las consideraciones de bajas debidas a enfermedad, bajas de larga duración. Y parones en la carrera, que, como digo, puede ser, por un lado, si por desgracia se ha tenido periodos de desempleo, o porque se haya estado trabajando en algo que sea distinto a investigación postdoctoral. Y finalmente, tener en cuenta en el caso de algo, no sé si será el caso de alguna de las personas que esté en este seminario, que esté pensando, esté actualmente fuera, un nacional de un país europeo, o sea, en este caso una persona con nacionalidad española, que esté pensando retornar a Euskadi y está actualmente en un tercer país. Pues en esta casuística, si se llevan menos de 12 meses o se está todavía fuera, de nuevo, medido a fecha de cierre de convocatoria, si se está fuera todavía actualmente o hace menos de 12 meses que se retornó a Europa y estáis preparando ahora la propuesta de Postdoctoral Fellowship, toda la experiencia postdoctoral que hayáis tenido en el tercer país también se podría descontar de esos 8 años de experiencia. Lo he explicado así un poco enrevesado, pero para que tengáis claro, esto es una medida, digamos, es financiación europea y es una medida para favorecer, digamos, el retorno de personal investigador, de talento investigador hacia Europa. Entonces, nacionales europeos que estén fuera, pues se les descuenta esa experiencia postdoctoral para facilitarles el retorno a través de una Marie Curie. Entonces, revisamos rápidamente. European Fellowships, abierto a todas las nacionalidades. Regla de movilidad. El país de destino al que vayáis, en este caso si vais a una institución en Euskadi, no podéis haber estado en España más de 12 meses en total a lo largo de los últimos 36 meses. Tienes que tener título de doctor o de doctora obtenido creo que está mal, se ha quedado mal esa fecha, creo que es el 9 de septiembre de 2025, o sea, cierre de convocatoria, y no podéis tener más de 8 años de experiencia postdoctoral aplicando todas esas excepciones que os comentaba en la diapo anterior. Durante los 12 a 24 meses de duración podríais incluir estancias, secondments, de hasta 1/3 de la duración total del proyecto. De nuevo, 24 meses a tiempos máximos, pues hasta 8 meses de secondment. Y además la posibilidad de incluir esos placements de hasta 6 meses en el sector no académico al final de vuestro proyecto. Es decir, que a máximos se podía llegar a estar hasta 30 meses con una European Fellowship.
Y os pongo un ejemplo porque tal vez sea como lo más sencillo de ver. Este es bastante obvio. Una investigadora nacional de Australia obtiene su PhD en octubre de 2017, vive y trabaja en Italia desde hace 3 años y se quiere venir, pues, por ejemplo, al BC3 a hacer su European Fellowship. Pues en este caso está todo bien porque, como decíamos, es una European Fellowship, por lo tanto su nacionalidad, que sea de Australia o de cualquier otro lugar, es irrelevante en el caso de las European Fellowships porque eso no es un criterio de elegibilidad, pero hay que prestar atención a la fecha en la que se obtuvo el PhD. Lo obtuvo en 2017 y, como os decía, todo se mide a cierre de convocatoria. Como la convocatoria de este año cierra en septiembre, normalmente siempre cierra en septiembre, pues como esto se obtuvo en octubre de 2017, aunque sea por un mes o menos de un mes, no hay ningún problema de elegibilidad por la parte de la experiencia. Y luego, finalmente, el criterio de movilidad, pues como está en Italia ahora mismo y lleva 3 años en Italia, no ha pasado por España, ningún problema con el criterio de movilidad. Y ahora vamos a las Global Fellowships, donde hay algunos elementos más a tener en cuenta. El primero, lo que os comentaba, Global Fellowships para nacionales europeos, ningún problema. Si es nacional de un tercer país, hay que ver si se cumple con el hecho de ser residente de larga duración. La regla de movilidad, por cierto, en este caso aplicaría igual, serían 12 meses de los últimos 36 meses, pero se mediría en el país de la fase de salida. Es decir, si queréis ir, bueno, ahora lo veremos en un ejemplo. Mismas condiciones con la experiencia en investigación postdoctoral, no se puede tener más de 8 años de experiencia investigadora a cierre de convocatoria, aplicando las excepciones que apliquen, igual que en las European Fellowships, y de nuevo se pueden solicitar secondments o se pueden plantear secondments como parte del proyecto, pero estos tienen que tener lugar durante solo la fase de salida. En los 12 meses obligatorios de retorno a Europa no se pueden incluir secondments. Y finalmente, igual que en las European Fellowships, podríais plantear ese placement no académico de hasta 6 meses en una entidad no académica ubicada en Europa al final del proyecto. Es decir, que se podría ir a máximos, de nuevo, pues hasta pues 24 meses de fase de salida, 12 de retorno, más 6 meses. Así que vemos un ejemplo que yo creo que es así como lo más enrevesado que se me podía ocurrir, que digamos que es una investigadora nacional de Tailandia que hizo su tesis doctoral en España, pues en la Universidad de Cantabria, por ejemplo, donde ha estado trabajando durante 6 años. En 2018, y obtuvo su título de doctora en agosto de 2016. Tuvo un hijo en 2018 y luego se ha ido a Brasil, es decir, ha estado trabajando como investigadora postdoctoral full time todo el rato desde la fecha que obtuvo su título de doctora, y en enero, a principios de este año, ha vuelto a Tailandia, donde está trabajando en una universidad y se plantea la posibilidad de solicitar una Global Fellowship en la que la entidad beneficiaria sería, por ejemplo, la Universidad del País Vasco, pero la entidad asociada, es decir, la fase de salida, sería en Tailandia, exactamente en la universidad en la que lleva trabajando desde enero de 2025. Entonces, de nuevo, ¿elegible o no elegible? Pues ya os digo yo que sí es elegible si he hecho las cuentas bien, porque digamos, una bandera roja sería la fecha en la que se obtuvo el título de doctor, porque sería en agosto de 2016, es decir, un año, se pasaría por 1 año y 1 mes de los 8 años de experiencia, pero como tuvo un hijo en 2018, automáticamente se descuenta 1 año y medio, por lo tanto pasaría a ser elegible desde el lado de la experiencia postdoctoral. Desde el lado de la nacionalidad, en principio tendríamos otra bandera roja porque no es una nacional europea, pero ha estado trabajando en España de seguido durante muchísimo tiempo, desde que haciendo su tesis doctoral y posteriormente haciendo de investigadora postdoctoral. Entonces ha estado más de 6 años en España, por lo tanto cumpliría con el criterio de residente de larga duración, que en principio, digamos que no se pierde desde el punto de vista del programa de Marie Curie, no se pierde en ningún momento. Y ha estado en Brasil, que en principio, como os decía, eso simplemente es relevante porque ha estado, digamos, full time como investigadora postdoctoral. Y a lo mejor el otro elemento relevante es que está en Tailandia y quiere hacer su fase de salida de su Global Fellowship en Tailandia. Entonces, hay que mirar cuánto tiempo llevaría en Tailandia de nuevo a fecha de cierre de convocatoria. Si empezó allí el 1 de enero, pues el 9 de septiembre llevaría 9 meses y 9 días. No llegaría a 12 meses,
Por lo tanto, cumpliría perfectamente con la regla de movilidad para esta Global Fellowship. Y espero que con esto, todo este batiburrillo que os he soltado haya quedado un poquito más claro. Pasamos a la financiación. Como os decía, funciona con costes unitarios, como el resto de las acciones Marie Sklodowska-Curie. Y los costes unitarios a día de hoy son, en el caso de las Postdoctoral Fellowships, son estos que estáis viendo aquí. Lo vamos viendo partida por partida. Como os decía, hay dos grandes categorías, que sería el Contribution for Recruited Researchers, que es la contribución para el personal investigador, y por otro lado, la contribución para la institución, para los costes institucionales. Toda la parte primera de la contribución para el personal investigador es la bolsa de dinero que las instituciones van a tener disponibles para formalizar el contrato postdoctoral al investigador o la investigadora que haya ganado la Marie Curie. Y tened en cuenta que esto, digamos, es la cantidad que recibe la institución y de aquí salen todos los costes asociados a formalizar esa contratación. Tanto los costes y todo el tipo de retenciones, impuestos y demás que apliquen a la institución, al empleador, como la parte correspondiente de lo que le toque al empleado. Y esto es un primer elemento por el cual hablar con vuestras instituciones de acogida es interesante desde un punto de vista muy práctico, porque esto depende del tipo de institución, depende por supuesto del tipo de país, porque aplica la legislación correspondiente a cada una de las instituciones donde se vaya. Es decir, esta bolsa inicial de dinero para formalizar el contrato es común para todo el mundo. Bueno, ahora veremos que hay una pequeña variación en el Living Allowance, pero en función de cómo aplique la legislación nacional, cómo aplique la legislación en la institución donde vayáis, pues esto puede hacer que varíe el sueldo un poquito para arriba, un poquito para abajo. Entonces, ¿qué partidas tenemos ahí dentro? Tenemos la más importante, que es el Living Allowance, que es la parte más grande de la ayuda. Estos son los costes por mes de duración de la acción. Y esta Living Allowance, esos 5.990 euros, aplica un coeficiente de corrección en función de vuestro país de destino para intentar compensar los distintos costes de vida en un país o en otro. Como veremos luego en el ejemplo, en el caso de España, aplica un 95,6%, es decir, sería 5.990 corregido por un 95,6%. La Mobility Allowance, dado que la regla de movilidad aplica, digamos, te obliga de alguna manera a cambiar pues de alguna manera no, te obliga de facto a cambiar de país, la Mobility Allowance la reciben también absolutamente todos los fellows postdoctorales que hayan obtenido la ayuda. Y el tercer elemento, el Family Allowance, aplicaría en el caso de aquellos investigadores o investigadoras postdoctorales con cargas familiares, que bien estuvieran casados o emparejados con algún tipo de reconocimiento que sea formal, por parte de, podría ser como en el caso de España, el estatus de pareja de hecho, o bien tener descendencia, tener hijos o hijas, y en ese caso también se aplicaría automáticamente el Family Allowance. Veis que hay dos partidas más ahí en la parte destinada, digamos, al pago del salario del investigador o la investigadora, que son el Long Term Leave Allowance y el Special Needs Allowance. En el caso del Long Term Leave Allowance, esto es una ayuda que está disponible para la institución en el caso de que el fellow o la fellow incurra en una baja de larga duración, de más de 30 días consecutivos, sea una baja de maternidad o una baja por enfermedad, pues en función del porcentaje del salario que tenga que cubrir la institución lo puede solicitar a la comisión y se activa este pago también para cubrir esos gastos, digamos, adicionales. El tiempo de baja que se esté, digamos que se estira además el proyecto por detrás, porque por eso existe este Long Term Leave Allowance. Y finalmente el Special Needs Allowance, de nuevo, es otra partida que está disponible en caso de necesidad, porque el investigador o la investigadora postdoctoral, pues digamos que tenga algún tipo de diversidad funcional y necesite algún tipo de adaptación especial para llevar a cabo su proyecto, ya sea todo el proyecto o bien alguna parte. Ejemplos que se suelen poner habitualmente, pues pensemos en una persona que tenga una discapacidad visual y necesita un equipo informático especializado para poder llevar a cabo su trabajo en el día a día durante toda la duración del proyecto. Pues se podría solicitar, la institución debería solicitar este Special Needs Allowance para cubrir ese equipamiento. Esta misma persona a lo mejor necesita solo una ayuda porque necesita, por ejemplo, asistencia para hacer una estancia, una parte del secondment que incluye trabajo de campo y necesita una persona que la asista, pues también podría ser otro tipo de coste adicional
que se podría solicitar si la necesidad surge. Y en la parte de los costes institucionales tenemos otras dos partidas, que sería, por un lado, lo que llamamos RTN, que es el acrónimo para Research, Training and Networking, que en realidad esto es para el fellow también, porque esto es el dinero disponible para la implementación del proyecto de investigación e innovación. Estos son 1.000 euros por mes de duración de proyecto y se utilizan para cubrir gastos relacionados con la implementación del proyecto, como puede ser los gastos de viajes que se incurran a la hora de hacer un secondment, o pueden ser también gastos relacionados, pues compra de equipamiento o utilizar algún tipo de instrumental, participar en conferencias, gastos de publicación. Esto en principio es una cosa que además de hecho tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar vuestra propuesta, porque aquí es lo que os digo, que digamos, la modalidad de acción os da mucha libertad para plantear qué queréis hacer de cara a que ese proyecto sea exitoso y que impacte en vuestra carrera profesional, pero tenéis que tener en cuenta que esta bolsa de dinero está cerrada. Es decir, tenéis que plantear, o sea, que podríais hacer secondments por todas partes del mundo durante 8 meses y viajar a muchas partes del mundo, pero tenéis que tener en cuenta la cantidad de fondos disponibles en este Research, Training and Networking. Y finalmente hay una última parte que es de gestión y costes indirectos, como suele ser habitual en los proyectos europeos, porque bueno, la realidad es que al final a las instituciones también les cuesta dinero, digamos, tenernos empleados trabajando físicamente en la institución que nos tiene contratada. Y aquí, pues bueno, pues tenéis un ejemplo que además esto es, como os decía, estos son lentejas, aquí no hay mucho que discutir y a la hora de preparar el presupuesto en las propuestas, básicamente lo único que vais a decir es cuánto tiempo va a durar vuestra propuesta y cuál va a ser vuestro país de destino. Y aquí tenéis un ejemplo de una European Fellowship en España, que podría tener lugar, pues es una institución en Euskadi. A 24 meses aplicaría solo el coeficiente de corrección de país en el Living Allowance y en este caso, en este ejemplo en concreto, esta persona que va a venir tiene cargas familiares, por lo tanto aplica también el Family Allowance, básicamente se multiplica esa cantidad por 24 y chimpún, ese es el presupuesto disponible innegociable para vuestro proyecto de investigación postdoctoral. Y hablando ya de la preparación de la propuesta, que tengáis en cuenta que hay dos partes, una parte A, que son unos formularios administrativos que se rellenan online, y una parte B, que es realmente la parte técnica, la parte narrativa del proyecto. Esta parte B está diferenciada en dos, la B1 y la B2, y el caso de la B1 es realmente donde vais a estar trabajando pues, el 90% del tiempo de preparación del proyecto, porque es donde están los apartados de excelencia, impacto e implementación, que es donde básicamente tenéis que describir vuestro proyecto de investigación y os van a pedir muchísima información que tenéis que encajar además en un límite estricto de 10 páginas y cumpliendo con unos criterios, digamos, de formateo también estrictos que no se pueden cambiar. Y esto lo vais a ver en los templates, en los formularios de preparación de la propuesta. Ahí están todas las indicaciones de qué es lo que tenéis que incluir y cómo lo tenéis que incluir. Y luego la parte B2 no tiene límite de páginas y es información que, digamos, complementa lo que ya habéis contado en la parte B1. Es bastante habitual, porque paso a la evaluación, la forma en la que se evalúan las propuestas es precisamente en estos tres apartados de excelencia, impacto e implementación, además con distinto peso cada una de las partes y distinta rango de importancia en el caso de propuestas que empaten en puntuación. Es decir, a una misma puntuación, quien tenga una excelencia más alta quedaría por encima del siguiente y lo mismo pues con respecto a impacto y con respecto a implementación, si excelencia igual o si impacto está igual. Y bueno, no voy a entrar mucho al detalle porque para eso necesitaríamos casi otro InfoDay y me quedan 5 minutitos, pero bueno, daros unos pequeñas, o sea, que sepáis qué es lo que se pide dentro de cada uno de estos apartados de excelencia, impacto y calidad de la implementación. En el caso de excelencia, por supuesto, lo primero que se pide son los objetivos de investigación e innovación que se proponen, seguido de la metodología que se plantea, donde se, digamos, cobra relevancia esta parte interdisciplinar, esa parte intersectorial que podría aplicar en vuestra propuesta, y también una serie de elementos que tienen que ver, digamos, con los principios de la investigación y la innovación en Europa, pues que son como la dimensión de género o cualquier otro tipo de dimensión de diversidad dentro de lo que son las actividades de investigación e innovación, así como las prácticas de ciencia abierta y particularmente la gestión de los datos
bajo, digamos, estos principios de ciencia abierta. También como parte de la excelencia, porque esto, como os recuerdo, es una parte de investigación que serían esos dos primeros puntos de excelencia, pero luego la parte relacionada con vuestro desarrollo profesional o formación como, digamos, beneficio de la implementación de este proyecto de investigación. Pues también en excelencia vais a tener que hablar de la calidad de la supervisión, cómo vais a montar o sea, cómo tenéis ese encaje con ese supervisor o supervisora, y cómo digamos, este equipo se va a beneficiar uno de otros, porque es muy importante tener en cuenta que en la propuesta vais a tener que poner en valor el cómo va a impactar la implementación de este proyecto y la colaboración con vuestro supervisor o supervisora en esa institución en vosotros mismos, pero también tenéis que poner en valor por qué vosotros sois las personas correctas para llegar a esa institución e implementar este proyecto en ese equipo. Entonces, no hay que olvidarse que hay que incluir, digamos, esa transferencia de conocimientos en dos direcciones, de investigadora a institución, o incluso en tres direcciones, en el caso de las Global Fellowships, porque hay una segunda institución involucrada. Y finalmente una reflexión también sobre la experiencia profesional. Y en la parte de impacto, pues evidentemente hablamos del impacto de lo que es la actividad de investigación e innovación, o sea, todas las communication, dissemination and exploitation activities, el impacto científico y social, pero también el impacto del proyecto sobre vuestra perspectiva de carrera. Y finalmente la parte de implementación, pues básicamente es cómo a través de estas tablas de paquetes de trabajo y demás, y de tareas y de definir entregables e hitos, cómo vais a plantear la implementación de vuestro proyecto, porque al final es verdad que no son proyectos muy largos, 2 años pasan volando, y también se pone en valor en esta parte de implementación el por qué la institución a la que habéis decidido ir es el mejor sitio para llevar a cabo vuestro proyecto de investigación. Y voy a acabar ya en estos últimos 3 minutos con alguna recomendación así un poco más práctica desde el punto de vista de cómo enfrentaros a la preparación de la propuesta. Y lo primero es una cosa que ya os he insistido varias veces, y es que a pesar de que hablemos de esto como acciones individuales, no son acciones individuales. Como habéis visto, desde aspectos puramente prácticos, como es la llegada al país, cuánto voy a cobrar y demás, como aspectos que tienen que ver con el propio diseño del proyecto, es importante que esté involucrada, por supuesto, vuestro supervisor o supervisora en la preparación de la propuesta, pero también otras estructuras de la propia institución que os van a ayudar a montar pues, toda esa, digamos, ese argumentario de por qué esa es la institución correcta para llevar a cabo ese proyecto de investigación. La realidad es que probablemente el fellow, o sea, el candidato o la candidata a ser fellow, es quien más trabaja en la propuesta, pero idealmente, como os digo, de la mano del supervisor o supervisora, por supuesto, e involucrar en la preparación de la propuesta también a estructuras de gestión de la institución para aseguraros que tenéis, digamos, todas las piezas del puzzle montadas de la mejor manera posible, porque esta es una convocatoria muy, 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 muy competitiva. Algunas cositas a tener en cuenta, más allá de lo que es la actividad investigadora, pues que os acordáis de que tenéis que venderla como que esto es una oportunidad para alcanzar nuevos conocimientos y nuevas capacidades, tanto científicas como transversales, que esto es una oportunidad para reforzar vuestro networking personal, pero también para contribuir, vamos, a la capacidad de networking de la institución de donde vais a ir, que no os olvidéis de esas actividades de comunicación y diseminación que veréis en la parte de impacto que son fundamentales y que os aseguréis de vender como parte de la propuesta cómo todo este proyecto y todo este equipo que vais a montar va a facilitar y digamos, va a promover esta transferencia de conocimiento entre todos. Tened en cuenta que aunque pesen distintas los distintos apartados, que voy a acabar, tengo más detalles de los resultados de la última convocatoria que las tendréis en las diapos y la podéis ver, pero luego voy a los resultados, a las notas de corte, porque vais a ver que son unas notas de corte súper altas. A pesar de que os he dicho que el 70% es el límite formal para recibir financiación, lo cierto es que en todos los paneles es muy difícil que recibáis financiación si no alcanzáis 90 y incluso 90 y mucho según el panel. Por lo tanto, da igual lo que pese cada una de las categorías. Tenéis que ir al 100% de todo, al 100% de excelencia, al 100% de impacto, al 100% de implementación. No dejar ninguna de los apartados olvidados. Que intentéis tener en cuenta que los evaluadores, que son 3 evaluadores independientes quien mirará vuestra propuesta, se miran muchas propuestas. Entonces, facilitad la vida. Sé que esto es un desafío gigantesco porque son solo 10 páginas,
pero en la medida de lo posible, tened cuidado con la narrativa del proyecto, que sea fácil de entender lo que estáis proponiendo, que estén claros los esquemas. Y si podéis, os da el sitio para dar alguna imagen, alguna figura y demás que facilite entender lo que se va a hacer, todo esto va en beneficio de vuestra propuesta. Y resaltar que, bueno, que como os decía, es una convocatoria destinada a postdoctorales más bien tempranos, entonces no hay un currículum perfecto. De hecho, yo me atrevería a decir, a pesar de lo competitiva que es una convocatoria que, comparada, por ejemplo, con otras convocatorias que podemos tener postdoctorales a nivel nacional, el currículum tiene un peso relativamente menor, porque al final aquí de lo que se trata es de vender esa combinación que os decía, de vuestra experiencia, mucha o poca, cómo va a ser de significativa en la institución, cómo se va a complementar con la supervisión y cómo vais a abordar conjuntamente ese proyecto ambicioso de investigación e innovación. Entonces, no hay un currículum perfecto, lo que hay que buscar es el encaje perfecto de todo. Y nada, os voy a dejar los contactos de las NCPs y simplemente, no es por desanimar, pero para ser realista de que os toméis todo esto y sobre todo lo que os van a contar ahora, tanto el caso de éxito como el evaluador, que toméis buena nota de ellos, porque como veréis, estos fueron los resultados del año pasado. La tasa global está en torno al 16,61% y como veis ahí en cada uno de los 8 paneles que os comentaba al principio, por mucho que la nota de corte oficial para recibir financiación sea el 70%, estas fueron las notas de corte reales en los resultados que se publicaron en febrero de la convocatoria del año que viene. Y con eso pues yo voy a parar aquí. Pues muchísimas gracias, Xavi. Como siempre ha estado súper interesante la explicación. Yo creo que has dado una visión súper completa de todo este programa. Además, te has ajustado muy bien a los tiempos que habíamos estado discutiendo previamente de ello. Entonces, nada, pues muchas gracias, lo dicho. Y ahora, a continuación, le voy a pedir a Juan Francisco Ayala que se conecte, que encienda la cámara. Hola, Juan Fran. Hola, Muchísimas buenas. gracias por estar hoy aquí. Bueno, ya nos ha explicado Juanfran, perdón, Xavi, que los cortes son muy duros, que es una ayuda muy competitiva, pero bueno, queríamos que bueno, tú lo has conseguido, ¿no? Y que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia. Aquí te Claro, dejo. ¿De acuerdo? venga, Muchas perfecto. gracias. Bueno, antes que nada me presento. Yo soy Juanfra, soy por formación químico analítico y un poco mi experiencia personal. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Xavi. Es más, muchas de las cosas que les voy a comentar creo que van un poco en la misma línea. Yo hice la tesis doctoral en Barcelona, luego estuve un periodo de 3 años de postdoc en Alemania y fue el momento en el que decidí pues, aplicar para obtener esta ayuda y poder volverme a España, en este caso al País Vasco. Creo que una de las cosas importantes cuando vas a preparar todo lo que es este proyecto es tener en cuenta, como decía Xavi, la importancia de un equipo, ¿vale? Sí que os animo a que no solo trabajéis en o digamos en el proyecto ustedes solos, sino que contéis con un supervisor, una persona dentro de ese centro y el propio centro. Muchas veces tienen muchas herramientas, muchas ayudas que facilitan mucho el escribir o el tener en cuenta cómo redactar según qué cosas o cómo enfocar diversos puntos. Creo que una de las cosas importantes para tener éxito en este tipo de convocatorias es el tema que se elige. Y para ello, desde mi punto de vista, creo que lo que hay que buscar es un tema que sea candente en el área. Y cuando hablo del área de conocimiento, no digo el área en el que nosotros trabajamos, sino también desde un punto de vista interdisciplinar. Y también un poco qué prioridades está poniendo en ese momento la Unión Europea, que al final es la entidad que está, ¿no? ¿Qué líneas está buscando dentro del área de conocimiento donde trabajamos nosotros? Y está priorizando. Creo que eso es importante. Creo que es importante que esa temática que se elija también esté alineada con el currículum que nosotros tenemos a día de hoy, pero que asuma un pequeño riesgo científico. Es decir, ese pasito extra que a lo mejor en tu investigación previamente pues no has tenido o la posibilidad o simplemente ha dado un poco de miedo, pues dar ese saltito de algo que pueda realmente suponer un cambio y que aplique. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que decía, soy químico analítico y trabajo mucho con contaminación. Entonces, mi campo de trabajo ya no solo es química, también trabajamos en medio ambiente, también trabajamos en salud humana. Y esto también es importante por lo que decía Xavi, porque las notas de corta son muy altas, el tener en cuenta a qué área de conocimiento voy a lanzar esa propuesta. Para ello creo que es importante que cuando nosotros asumamos el tema, veamos dónde
tiene una mayor repercusión, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, pues desarrollamos una instrumentación para determinar unos contaminantes muy persistentes en el medio ambiente y en salud humana. Pero claro, la principal, digamos, el cuerpo de mi convocatoria o de mi propuesta era precisamente el desarrollo de esa instrumentación. Era algo mucho más fundamental, mucho más químico. Tenía ese impacto, iba a tener un impacto tanto en medio ambiente como en salud humana, pero tenía claro que tenía que ir por el área de química en mi caso. Lo que decía, es importante que esté alineado con el currículum y también con la experiencia tuya y la del grupo. Es justo lo que contaba Xavi. Una de las cosas donde yo más incidí fue en ver qué aportaba yo con esa propuesta, qué le iba a aportar al grupo donde me iba a incorporar, al centro donde me iba a incorporar, y luego qué me iba a aportar el centro a mí, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, en la memoria lo que hice fue presentar una tabla donde puse diferentes niveles para diferentes aspectos. Al final es un programa de formación también. Entonces, había cosas que yo no controlaba en un inicio y que el centro de investigación sí que controlaba y cosas que yo controlaba mucho y que el centro de investigación a lo mejor no había implementado. Entonces, con una escala de números, pues podías ver fácilmente lo que inicialmente tenía y aportaba yo o el centro y qué esperaba o qué espero para el final del proyecto. También el por qué es beneficiosa esa unión, es decir, qué aporto yo, qué me aporta el otro y por qué ese centro es importante. Y luego creo que también es importante ver el cómo impacta. Muchas veces al trabajar en investigación, el impacto científico lo tenemos más claro, en plan, pues a tema de networking, a tema de qué repercusión tiene científicamente, qué puede aportar, pero creo que también tenemos que hacer un esfuerzo en el impacto económico que puede llegar a tener, es decir, cómo podría repercutir a aquello que nosotros queremos proponer a la economía o también el impacto social, es decir, con este proyecto, ¿qué consigo para la sociedad? Y luego también cómo puedo diseminar esa información, es decir, no quedarme únicamente en el ámbito científico, sino traspasar un poquito esa frontera e ir a un público más general. A nivel práctico, en lo que es la elaboración de la memoria, creo que una de las cosas importantes es que la memoria esté bien organizada. Un ejemplo que a mí justo me dijo mi supervisor de aquí es que me pusieran el caso de que el evaluador pues tiene su familia, son las 11 de la noche, tiene que entregar el informe dentro de 3 días, está cansado y es el momento que tiene para leer la memoria. Entonces, esa memoria tiene que ser lo más visual, lo más llamativa posible, estar bien escrita, bien redactada y facilitar toda esa tarea. Siempre intentarnos o intentar ponerse en el lado, digamos, donde el evaluador va a estar más incómodo, por decirlo así, ¿no? Es decir, en el momento en el que menos le va a apetecer leerse eso, e intentar hacerlo lo más llamativo posible. Se puede, al final son 10 páginas y es verdad que cuesta el resumir todo lo que queremos poner muchas veces ahí, pero creo que hay que hacer ese esfuerzo para que luego realmente la propuesta llegue de una mejor manera. Por ejemplo, en el caso de la UPV, algo que me ayudó a mí mucho fue un servicio de consultoría que tenía. Claro, hay muchos términos que al final tú, cuando los expresas, pues puedes expresarlo en una mejor o peor manera. Y a nivel científico siempre tienes un supervisor que te va a ayudar, pero esa parte, digamos, de transmitir, de que una idea se entienda y de que se aclare, pues a mí, por ejemplo, el servicio de consultoría me ayudó bastante en plan de, oye, pues no pongas esto de esta manera, cámbialo, ponlo más, porque realmente todo lo que te refieres es a esto, escríbelo de esta manera que se va a entender mucho mejor. Entonces, precisamente lo que hablábamos antes, el contactar con el centro al que te vas a incorporar te puede dar acceso a ese tipo de servicios que realmente ayudan a la hora de preparar la convocatoria. Luego, leer bien los proyectos que hay. Es decir, la página de la Unión Europea tiene resúmenes y diferentes proyectos. Creo que está bien coger esas ideas de cómo la gente lo estructura, cómo lo organiza y, o si no, amigos, seguro que conocemos a gente que se ha presentado en otras convocatorias que nos puede pasar ejemplos, tanto ejemplos que hayan sido evaluados favorablemente como ejemplos que no lo hayan sido. Al final, todos son buenos ejemplos para ver cómo poder hacerlo o cómo no hacerlo. Luego también el hecho de que esté bien empaquetado, que tenga una estructura, es decir, que las etapas vayan alineadas un poco con las tareas que queremos implementar, que vayan relacionadas con los resultados que podemos esperar, que hagamos una evaluación de los problemas que podemos tener y de las soluciones, cómo lo podemos abordar, y luego lo que hablábamos, la diseminación, no solo a nivel científico, artículos, conferencias, sino también a nivel de divulgación. Es decir, puedo presentar este proyecto o puede permitir esto conocer a la sociedad un problema o, bueno, un problema o un área de conocimiento que podría expandirse mucho más. Pues todo esto es bastante interesante.
Luego en mi caso, por ejemplo, yo también incluí un secondment, una estancia en Suecia. Creo desde mi punto de vista que lo importante es que esa estancia esté justificada. Muchas veces al final pensamos en, bueno, pues si lo incluyo seguro que es un criterio más con el tema de la movilidad que me va a ir mejor. Y yo creo que sí, que obviamente aporta algo, pero tiene que tener una razón de peso, es decir, ¿qué me aporta? Y qué me aporta que no me aporte la institución a la que yo quiero ir. ¿Por qué quiero hacer esto con esta persona o en este sitio? Creo que eso tiene que estar muy bien definido. Y luego también tener en cuenta todos los que son los principios de la Unión Europea, ya sea el Open Access, cómo lo voy a gestionar, todos los llamados FAIR Principles, todo esto es información que tienes en la página web y vale la pena dedicar un día a leértelo todo, mirar todas las recomendaciones porque ayuda mucho a poder elaborar. Y por último, otro punto que para mí es importante tratar en esto, precisamente como se trata de un proceso o una convocatoria para la formación, es el futuro. Es decir, ¿cómo me va a ayudar a mí este proyecto o esta beca en poder seguir con mi carrera investigadora? ¿Qué puertas me va a abrir? Al final, yo creo que muchas veces cuando planteamos este proyecto y damos ese saltito de riesgo, ¿no? De decir, bueno, voy a añadir esta cosa que a lo mejor no me atrevería en una circunstancia normal, pero bueno, he estado leyendo, me he estado informando y creo que realmente esto sería viable. Eso te abre la puerta a sembrar un poco ese proof of concept, esa primera idea, para luego poder a lo mejor pedir otras convocatorias, otras ayudas, ya sea a nivel nacional, como puede ser la Ramón y Cajal, o en el caso del País Vasco, la Ikerbas, por ejemplo, o la Starting Grant de la Unión Europea, algo que luego me sirva para, digamos, continuar, tener una línea continuista con el proyecto que yo propongo. Creo que es importante lograr empacar en esas 10 páginas más el currículum también. Yo creo que también es importante dedicarle a ese currículum un tiempo a presentarlo de una manera atractiva y fácil de entender. Pero es importante eso, el empacar todo, que todo esté muy bien atadito y relacionado para poder tener éxito. Y que, bueno, nada más un poquito eso, que animaros a que lo pidáis, que realmente es una buena experiencia. Creo que tanto el hecho de poder prepararlo, porque muchas veces nosotros que estamos empezando no tenemos tanta experiencia en a lo mejor escribir un proyecto de investigación, en tener en cuenta todos estos aspectos, y el hecho de funcionar como equipo, funcionar con un supervisor o con una universidad que pueda tener servicios de consultoría o de diferentes centros de investigación, ayuda mucho a eso, al hecho de ponerte un contexto y que la propuesta sea lo más cerrada y lo más elegante posible. Pues muchísimas gracias, Juanfran. Súper interesante lo que nos has contado. Además, yo creo Ah, que así anima un poquito, ¿no? Bueno, está complicado, claro que pero sí. aquí hay unas buenas pautas que se pueden seguir. Muchas Ujú. gracias por tu participación. Nada. A continuación le voy a dar la palabra a Daniele. Uy, ¿dónde estás? Daniele Mantione, que es investigador Ikerbas en Polimat y en la UPV-HU. Y Daniele nos va a contar su experiencia como evaluador. Antes de que comiences, Daniele, nos han preguntado si va a estar online el webinario. Y sí, efectivamente, como he comentado al principio, lo vamos a grabar y lo vamos a difundir a través de redes sociales y de nuestra página web. Pues nada, te dejo, Daniele. Gracias. Bueno, ante todo, gracias por la posibilidad de expresarme y así se conoce también la parte de los evaluadores. Para empezar, voy a hacer una primera parte como objetiva y para conectar lo que ha dicho Juan Francisco, sí, los evaluadores son personas que no trabajan solo por eso, así que normalmente nosotros somos investigadores y tenemos más cosas como todos que hacer. Y así que la propuesta tiene que estar escrita de manera atractiva y de manera fácil. Y si alguien para un futuro quiere apuntarse a eso, en el portal de la Unión Europea, en expertos, se puede apuntar gente que ha tenido una Marie Curie en el pasado o que tiene relación como supervisor de Marie Curie. Así que todo el mundo puede ser un evaluador de Marie Curie. Em, lo que hacemos prácticamente es, a través de la plataforma recibimos Marie Curie. Normalmente se recibe un número variable cada año. No cada año puedes recibir, depende, porque hay mucho más evaluadores que las personas que realmente necesita la Unión Europea para evaluar. Nosotros tenemos entre 5 y 10 propuestas, más o menos, cada año para evaluar. Y de esto, ¿cómo lo hacemos? Normalmente cada propuesta tiene 3 evaluadores. Luego, estos 3 evaluadores están soportados para una contact point
y esta persona es la que, en caso que los tres evaluadores no se expresen bien o no estén de acuerdo, ayuda el consenso entre esto. Una vez que hemos hecho las tres evaluaciones, se ponen todas juntas en una evaluación como unificada, y con esta evaluación unificada ya es la que luego se genera la nota final. Aún sí, los evaluadores como nosotros no vemos la nota a la final en centésimas, porque tenemos notas de 0 a 5 para cada apartado, lo que ha enseñado Javier, los tres apartados. Y luego, prácticamente, como ha dicho Javier, en esta call el currículum es verdad que no es lo más importante. O sea, y como ha dicho, no, la importancia que se da al currículum tiene que estar relacionada al proyecto. O sea, que si un investigador se escribe un proyecto relacionado a un tema, este tema sí que tiene que ser enfrentado al currículum, tiene que ser presente en el currículum. Pero nosotros no podemos dar evaluaciones subjetivas. Y una evaluación por ejemplo, los números del paper no son suficientes, sería una evaluación subjetiva y no se puede escribir. Así que en este caso el currículum no es lo más importante. La visión objetiva está en todo durante la propuesta, durante la evaluación. Así que mi consejo es de pensar vosotros cómo en esta evaluación podría ser en la parte objetiva, en el sentido que si vosotros escribís, por ejemplo, una reacción química, esta reacción química tiene que ser soportada en literatura. Mi consejo es aportar la literatura, porque el evaluador así pueda tener un rasgo y decir, ok, esto está realmente presente, así que la idea es soportable. Porque un juicio no puede ser, la reacción no va a funcionar. Un juicio puede ser la reacción no está todavía reportada, o este enlace o este drug deliver no está posible. Esto sí que puede ser un juicio. Otra cosa que he visto durante estos años de evaluación es que a veces los proyectos suenan no completables en 2 años o 3, en el caso de la Global. Esto es muy importante porque otro juicio podría ser el proyecto es mucho más largo y no se ve la fin. Y esta es una cosa importante porque sí que, claro, como la financiación es de 2 o 3 años, el proyecto tiene que encajar en este tiempo. Un consejo que quiero dar es, en Internet, en Google, podéis buscar Assessment Grid, y es un grid, o sea, un listado yo creo que está bastante encontrable el 2018, que tiene su edad, pero está bien. Prácticamente nosotros en cada apartado de Excellence, Implementation y así, tenemos unas líneas guías que no tenemos que seguir, pero facilitan el trabajo al evaluador. Así que el evaluador va en la propuesta, lee todo y luego intenta por cada sección de poner una nota. Y luego esta nota se suma y se da la nota final de la parte Excellence. Pero en este caso, mi consejo es iros a buscar este Assessment Grid y ver que efectivamente hay como preguntas, como frase, que el evaluador casi siempre se hace para intentar de todo un proyecto sacar un número, que es un trabajo muy difícil porque no es tan trivial poner directamente un número a la primera lectura de 4 páginas de ciencia. Y ahora os doy algunos consejos. El primer consejo es, como ha dicho Juan Francisco, lo mejor sería hablar con una asesoría, hablar con un supervisor para que os ayude, pero sobre todo si podéis tener una propuesta de los demás, una propuesta ya hecha, que sea una propuesta que ganó la beca o no, pero en ambos casos el PDF con las notas es muy útil para integrar en esta propuesta y ver lo que no ha ido bien o ha ido bien. En este caso se puede reflejar claramente a vuestra propuesta. Por ejemplo, si vosotros decís que normalmente se hacen paper y trabajo científico y así, en este caso sería especificar cuáles, ¿okay? Porque en este caso, uno de la evaluación que podría ser es el researcher no ha sido tan específico. O sea que tener una propuesta de gente que ha ganado o no es muy importante para también entrar en el format de la Marie Curie.
Y otro consejo que quería dar es, si podéis, hacer leer vuestra Marie Curie a gente que no es estrictamente de vuestro campo. Porque, claro, los evaluadores, si normalmente la Unión Europea intenta dar la Marie Curie más adecuada a cada evaluador para evaluar, pero no es siempre así, en el sentido que si una Marie Curie es multidisciplinar, tiene química, biología y biotecnología, en este caso los tres evaluadores en teoría tienen perfiles diferentes, pero tienen que evaluar toda la propuesta. Así que lo mejor para quien escribe es ser muy claro y escribir de tal manera que el químico entienda la biología, el biotecnólogo entienda la química. En ese caso, de simplificar mucho la propuesta. Y el último, si es posible, para facilitar el trabajo, es poner imágenes no solo en la parte de Excellence, pero también en otra parte. O sea que si vosotros tenéis una imagen muy clara de vuestro work package, de cómo va a ser la propuesta, poner imágenes es muy útil, porque del lado del evaluador, una imagen puede decir mucho más de 1000 palabras. Así que, sobre todo de reacción químicas, de procesos biológicos, y también en vuestro currículum, si podéis integrar la propuesta con imágenes, es mucho más fácil para el evaluador tener una visión completa de eso. Y yo creo que ya está, os he comentado todo. Pues nada, muchísimas gracias, Daniele, por Gracias a tu vosotros. visión, que yo creo que ya es la que complementa totalmente el webinario, ¿no? La tercera visión, la del evaluador. Ahora os voy a pedir tanto, bueno, que te quedes tú y que el resto, que por favor encendáis el vídeo y el audio. Vamos a pasar a hacer las preguntas, entonces, bueno, que respondáis indistintamente, quien os parezca. Tenemos unas cuantas preguntas, lo que os decía, el resto. Si queréis hacer preguntas, está el apartado de abajo de preguntas y respuestas y que por favor las incluyáis allá, ahí. A ver, la primera pregunta es de Marcin, que nos dice: mi estudiante de Pakistán ha obtenido en 2023 85% de puntuación. En 24, 88% con más pegas en la parte de implementación. El corte fue cerca del 95%, como ya has dicho. ¿Cómo veis probabilidad de alcanzar la nota de corte en 2025? Buena pregunta, ¿no? ¿Os atrevéis a alguno? Yo solo, que además justo la semana pasada estuvimos con evaluadores y transmitir también una cosa, porque es verdad que, bueno, en este caso ha habido ascendente, que es lo normal, porque normalmente tú presentas una propuesta, los SRs siempre tienen su utilidad porque te valen para reforzar, los SRs son los Evaluation Summary Reports, el informe que recibes, pues te vale para reforzar tu propuesta, pero una cosa importante, que no os centréis solo en las debilidades que os hayan marcado en esa convocatoria, porque además de un año a otro estamos hablando todo el rato, estáis trabajando sobre propuestas, trabajando sobre el estado del arte, y en un año, según la disciplina, las cosas pueden cambiar. Entonces hay mucha gente que, por desgracia, presenta su propuesta, atiende las debilidades y al año siguiente, habiendo atendido a las debilidades, reciben menos nota. Entonces, por un lado, que os acordéis que los evaluadores y las evaluadoras son muchas personas y no tiene por qué ser las mismas personas las que han mirado vuestra propuesta, que lo que hay ahí es ¿cómo se llama esto? Un acuerdo entre todos. Entonces, esto está acordado entre 3 personas, no es la valoración de una persona. Y bueno, y eso, y que no os centréis solo en las debilidades, que miréis, aseguraros de actualizarlo todo. Y no... Vale. No sé si queréis comentar algo más o pasamos a la siguiente directamente. Vale. ¿Tienen más probabilidad de éxito las propuestas que incluyen un secondment frente a las que no? ¿Cómo lo veis? Si queréis, lo contesto yo. No. Lo importante, de hecho, el secondment tiene que ser algo que encaja perfectamente en la idea y sobre todo en el transfer of knowledge. O sea, de hecho, un secondment bien puesto sí que tiene sentido, pero para poner un secondment podría ser un juicio negativo, diciendo este secondment no pega en el transfer of knowledge porque ya se ha ido todo. Así que no es siempre que poner un segmento está bien. Hay que, el hilo tiene que seguir también con el segmento. Interesante. ¿Alguna matización?
Yo añadir que, por ejemplo, justo aquí en el departamento de al lado hay otra chica también que tiene una Marie Curie y ella no tiene secondment en su propuesta. Es decir, es un poco lo que dice Daniela, que yo creo que tiene que estar bien justificada el por qué lo hace. Ujú. Ujú, vale. Ujú. Vale, nos dicen, digamos que una propuesta ha sido evaluada en la convocatoria anterior con más del 70%, pero con una nota baja, 79,5% en 2024. Si la institución de acogida del año anterior decide no emitir la carta de compromiso en 2025, ¿se puede reenviar la propuesta únicamente tratando de paliar las debilidades y sin cambiar el marco con otra institución? ¿Se debería marcar como una nueva propuesta? Resultaría ciertamente extraño a ojos del evaluador que se justifique que la institución idónea es otra en la convocatoria 2025. Yo creo que se pregunta. Yo creo que son 3 preguntas. Sí, a ver, entiendo que estamos hablando, porque antes he echado un vistazo, entiendo que estamos hablando de una Global Fellowship, si hay un Associated Partner de fase de salida. Entonces, por definición, efectivamente, si cambia una de las 3, es una propuesta distinta. Es decir, no Vale. marcaría, o sea, en principio aquí no es un problema porque si es una resubmission, la puedes enviar como resubmission. Y de hecho, se debe decir que a nosotros lo que nos transmite REA es que la comprobación de si es una resubmission o no la hacen en todas las propuestas. Es decir, si lo marcas, pues, o sea, que no pierdes nada por marcándolo. En este caso, de todas formas, vuelvo a lo que os decía. Formalmente no sería una resubmission. Y al final, aquí Daniel que me lo corrija, pero yo por evaluadores con los que he hablado, cuando vosotros hacéis la evaluación independiente, la inicial, cuando recibís la propuesta, no tenéis nunca constancia de que sea una resubmission. Es decir, al evaluador no le... Luego, a la hora de hacer el informe de consenso, esto puede surgir si es relevante. Pero el evaluador, de buenas a primeras, es decir, que no le veo, no pasa nada por marcar que sea una resubmission o no, Exacto. y porque se cambie la institución. Yo en este caso no lo marcaría porque formalmente no es una resubmission. Si cambias la fase de salida, no es una resubmission y planteas tu proyecto sin tener, o sea, no vas a referenciar la anterior propuesta de ninguna manera. Sí. ¿Algo que añadir o...? Vale. Aquí una pregunta de, he quedado primero en la lista de espera, ¿cuándo sabré si se ha movido esta lista? Normalmente en la parte de resultados me entretengo un poquito explicando, porque es una pregunta muy habitual y muy lógica es ¿a qué panel voy? ¿Dónde tengo más probabilidades? Entonces, esto no, la respuesta es que da igual porque las tasas de éxito son básicamente las mismas. Es decir, la forma en la que funciona esto es que cuantas más propuestas recibes, más propuestas se financian en los paneles. Y esto tiene que ver con lo que os voy a comentar o sea, la pregunta que hemos recibido, ¿por qué? Lo que pasa es que una vez que sale la resolución en febrero, la comisión REA se da como unos 3 meses para tramitar todos los acuerdos de financiación, es decir, para formalizar todos los proyectos. Y durante esa fase algunas propuestas se caen, bueno, pueden pasar 1000 cosas, el caso es que al final de ese camino queda una bolsa de dinero disponible, de las propuestas que se han caído y demás. Y ahí es cuando se pasa a la repesca de la lista de reserva. Es decir, que volvemos a lo de los 3 meses, que yo creo que entre mayo y junio, eso es lo que nos dice REA, deberían ir avisando a las listas de reserva. Estando el primer puesto, yo por supuesto no puedo asegurar absolutamente nada, pero es un puesto para ser optimista. Entonces, bueno, pues ojalá, no sé en qué panel estará encajada esta propuesta, pero ojalá más pronto que tarde. Y también tened en cuenta que es un año un poco raro, porque el año pasado, los 3 convocatorias anteriores, que teníamos la situación esta de Reino Unido, que entraba a participar como si fuera una associated country, pero luego llegaba la firma del Grant Agreement y se caían todas las propuestas porque no podía recibir financiación. Entonces ahí estábamos hablando de paneles en los que corría la lista 30 o 40 puestos, algo por el estilo. Eso se acabó desde el año pasado. Ya participa Reino Unido de manera normal. Entonces realmente esta es la primera convocatoria normal de Horizonte Europa. Y yo no he visto ninguna convocatoria normal, porque solo soy NCP desde Horizonte Europa, pero lo que me han transmitido otros NCPs con más experiencia es que los paneles más populosos, o sea, con más propuestas, son Social Sciences European Fellowships o Life Sciences European Fellowships, se pueden llegar a repescar en torno a 10 propuestas o algo por el estilo. Entonces, por eso decía que ese primer puesto no sé en qué panel es, pero espero que haya suerte. Sí, ¿no? Pues que haya suerte. Vamos a por otra. En la evaluación, ¿penalizan tramos anteriores al doctorado en los que uno ha estado empleado en lugares con una actividad investigadora menor?
es decir, menos exposición a publicaciones como primer autor. En la evaluación que obtuve en 2024 se critica el número limitado de publicaciones como primer autor. Mi número de publicaciones desde el doctorado no es extraordinario, pero es normal. Teniendo en cuenta que se destina a personas en fases postdoctorales tempranas y conociendo casos financiados con menos citas, H-Index, etc., ¿cuál es la manera de enfocar este aspecto al redactar la propuesta, más allá de una estrategia de publicación diferente en lo posible? Pues, intento contestar yo. Antes de todo, es una evaluación un poco rara, porque como siempre ha dicho Xavier, normalmente no se exige, como es una beca postdoctoral early, un currículum exagerado. Yo lo enfocaría esto, te podría dar una pista para un transfer of knowledge de tu supervisor de la propuesta para que te ayude a bueno, escribir los papers que están planos de la propuesta y en general a mejorar tu actitud en escribir los papers. Pero esto es simplemente una estrategia eh, para comentar la nota que has tenido. Pero en teoría, quizás con otros evaluadores en otra ronda no te pasaría lo mismo. Yo voy a hacer una puntualización que además desde que la conocí la he contado 1.000.000 de veces, es verdad que es una anécdota, pero es real. Yo conozco una postdoctoral fellowship concedida con 0 publicaciones. Es verdad que es un panel de ingeniería planteando un proyecto muy aplicado con unos objetivos muy concretos, muy aplicados y pues eso, un encaje perfecto con el supervisor y era una idea atrayente y se la sacó con 0 publicaciones. Oye, es interesante. Para ir avanzando, a ver, soy macedonia, pero tengo residencia permanente en España. ¿Puedo participar en la Global Fellowship? ¿Dónde puedo ver si India podría ser el país anfitrión en la fase de salida? Es decir, si es país asociado al programa Horizon Europe. Entiendo que tendría que tener Home Institution en España, la que recibe la financiación. Me vas a pillar, o sea, lo de Macedonia si es Associated Country me pillas. Yo creo que es Associated Country, pero tendría que revisarlo en el Work Program, en el anexo, tiene uno de los anexos con todos los países. Tú, de hecho, si buscas Third Country o Horizon Europe o Third Country MSCA, te sale siempre lo primero casi en Google un documento donde tienes el listado de países. Entonces, yo creo que es Associated Country, por lo tanto, no tendrías problemas para participar en la Global Fellowship. Si me equivoco y es tercer país, entonces solo si cumples el criterio de esto de larga duración, que entiendo que no sería el caso. Es decir, que entonces no podrías solicitar una Global Fellowship con fase de salida a la India y tendrías que plantearte pues, una European Fellowship en otra institución que podría incluir un secondment como parte de la implementación que podría tener lugar en India, por ejemplo, si encaja dentro de lo que es tu propuesta de investigación e innovación. Interesante. Habiendo obtenido la fellowship, ¿es posible cambiar de institución? Perdón. O sea, sí es posible. Es la respuesta corta. La respuesta un poco más larga, que como veréis me gusta dar respuestas largas, es que Marie Curie, a diferencia de RC, no es por definición una beca portable. O sea, RC se da a la persona y la persona se va con su RC debajo del brazo donde considere que se tiene que ir. Marie Curie no funciona así por lo que hemos estado hablando. El beneficiario es la institución y tú planteas un proyecto en equipo. Entonces, no es tan fácil que se pueda llevar la ayuda a otra institución. Pero si hay acuerdo entre todas las partes, pues porque, por desgracia, yo qué sé, cambia, tu supervisor se va, se ha ido le contrata a otra institución y se va. Pues a lo mejor, estando todas las partes de acuerdo, sí se puede llevar la APK, siempre hablándolo con el Project Officer y, como digo, idealmente con todas las partes estando de acuerdo. Vale. ¿Algo más que añadir o vamos avanzando porque siguen entrando preguntas y ya tenemos poco tiempo, pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Gracias por organizar este valioso evento. Mi pregunta es, ¿cuál es el porcentaje, creo que habéis contestado ya, pero bueno, ¿cuál es el porcentaje de propuestas que se ven beneficiadas? Es decir, de 100 propuestas, ¿cuántas vienen aceptadas? ¿Quieres saber, Marisol? El global, 16.
Como digo, varía un poco entre los paneles. Hay algunos paneles que reciben muy pocas propuestas y este porcentaje baila porque pero siempre están entre 16 y 17% todos los paneles. Ujú. Vale. Otra, para la parte de la propuesta científica, ¿es aconsejable incluir una imagen, aunque sea del proceso general, y la parte sobre la que se va a centrar la propuesta? ¿O es preferible, si la imagen no es concreta, dejar solo texto? En mi experiencia es siempre aconsejable una imagen, porque Es, da esta visión global y es más rápido la visión del proyecto. Aun si es algo que parece súper sencillo a quien escribe la propuesta, quizás a otro investigador, evaluador que no es del campo le ayuda mucho. Ujú. Vale. Claro, yo por añadir un poco también, es decir, yo en la propuesta incluí muchas imágenes, por ejemplo, del proceso Ujú. general y todo así, porque al final los paneles son bastante genéricos, ¿sabes? Por ejemplo, en Life Science entran muchas disciplinas, entonces es lo que dice Daniel, ayuda mucho a personas que a lo mejor no son de tu campo en concreto poder ver lo que vas a hacer. Ujú. Vale. Vale, avanzamos un poco. A ver, recibí una beca como supervisor el año pasado, pero el candidato ha decidido abandonar el proyecto. ¿Puedo volver a presentar básicamente el mismo proyecto este año con un candidato diferente, siendo los cambios principalmente relacionados con el nuevo candidato? ¿Cuán profunda debería ser la revisión? ¿Necesito indicar que esta es una nueva presentación del mismo proyecto? Bueno, pues como es de temas de... igual que como comentábamos antes en la Global Fellowship, no se entendería como una resubmission, sería un proyecto distinto. Y de hecho es que Ujú. de facto acabaría siendo un proyecto distinto porque, bueno, para ser elegible, o sea, para sacar la financiación, pues todo lo que comentaban Juan Francisco y Daniel, esa necesidad del encaje, es decir, que en función del perfil del candidato, no te va a salir una propuesta exactamente igual. Ujú. Vale, y ya la última pregunta, ¿qué excepciones existen en caso de la defensa de la tesis de doctorado? Perdón, ¿qué excepciones existen en el caso de que la defensa de la tesis de doctorado sea anterior a la fecha límite estipulada en esta convocatoria? ¿Qué documentación hay que presentar para pedir esta excepción? Em, Ahora voy a buscar por el chat ahora cuando acabemos, porque igual esto es un documento que se puede ver el listado y vais a tener la diapo que está sacado de ese documento. Esa diapo donde ponía las excepciones, ese listado de esas bullets, lo tenéis ahí. En cuanto a la documentación, en principio no hay nada cerrado y tened en cuenta que a la hora de presentar la propuesta no se os va a pedir la documentación. En la parte administrativa se os va a pedir vuestra fecha de PhD. Vais a poner la fecha y si es anterior a ese 9 de septiembre de 2017, os aparecerá una ventanita de dime qué excepciones aplican en tu caso. Y esa es la única información en la propuesta. Pero a la institución, a vuestra host institution, sí deberíais darle documentación que soporte eso que decís ahí. Porque si os dan la financiación, se la van a pedir. Y el tipo de documentación, pues es de lo más variable. O sea, caso de bajas de maternidad o paternidad, pues en realidad, en el caso de baja de maternidad, pues yo qué sé, pues cualquier libro de familia que demuestre el nacimiento de... No hay nada concreto. Y en el caso de las bajas de larga duración o de haber estado o career breaks, pues contratos durante los periodos que apliquen, pues donde se ha estado trabajando en otra cosa, que se demuestre que tú estabas full time pues en una empresa, dando clases o lo que fuera. Entonces es variable, pero que demuestres sin lugar a dudas lo que tú afirmas en esa tabla. Ujú. Vale. Pues bueno, yo creo no nos ha dado tiempo a contestar a todas las preguntas, ya lo sentimos, pero ya estamos bueno, ya hemos llegado a la 1:30, que era la hora límite que teníamos. Entonces, nada, recordaros que vamos a tener la grabación del webinario y la presentación que ha utilizado Xavi, ¿verdad? Que nos la cedes, ¿no? Que la vamos a difundir a través de nuestra página web y de las redes sociales, que todo el mundo que quiera ir a la UPV-EHU, que está la Oficina de Proyectos Europeos con Sein, que os puede ayudar a presentar esta propuesta. Y nada, bueno, agradeceros en primer lugar a vosotros por haber participado en este webinario, que esperamos que haya sido de utilidad y que sea motivante para todo el público que está ahí y que se animen a presentarse. Muchas gracias a todos y a todas las que habéis estado ahí. Pues nada, yo creo que con esto ya a la 1:30 pues ya cerramos. Es que ricasco de hoy, ¿vale? Me negoteaba a ti. Perfecto. Gracias. Ya.